Bueno, sí, queremos darles una cordial bienvenida a todos ustedes. Ha llegado el momento del mensaje principal de este día sábado, así que queremos más que nada agradecerle a Dios porque nos ha dejado llegar hasta estos momentos. Y también quisiéramos dar un especial, mi esposa y yo, antes del mensaje y luego hacer la oración para que entre el predicador, el hermano José Reyes, así que vamos a comenzar y vamos a dar un especial. Que el Señor les bendiga, que los guarde y los cuide todo el tiempo. Vamos a dar un especial. A nuestro Dios. Amén. Amén. Cada mañana al despertar el sol, hay la esperanza que habrá un día mejor. Mas sin saber que sin Dios todo es peor. Y el viejo mundo es un día mayor. ¿Qué has hecho tú con el precioso don? La vida misma que te dio el Señor. No seas el mismo llena de valor tu vida y busca a Dios. Hay que vivir la vida que es inmensamente hermosa. Amar a Cristo, la joya más preciosa. Viva tu alma cada día un nuevo amor. Hay que vivir la vida que te regaló el Maestro. Ven a Jesús, entrégale tu vida presto. No vivas nunca otra noche de dolor. Hoy cada día al despuntar el sol, tendrá tu cuerpo un nuevo corazón. Cuéntale a todos de ese dulce amor, es lo que quiere Dios. Hay que vivir la vida que es inmensamente hermosa. Amar a Cristo, la joya más preciosa. Viva tu alma cada día un nuevo amor. Hay que vivir la vida que te regaló el Maestro. Ven a Jesús, entrégale tu vida presto. No vivas nunca otra noche de dolor. Amén. Amén. Bien, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre Celestial, Señor, cuán agradecidos estamos por este día santo que usted nos da, Señor. Es un día más aquí en la tierra y un día menos para que usted regrese, mi Dios. Queremos pedirle que en el mensaje, Señor, de esta mañana pueda usted utilizar al hermano José que va a dar el mensaje, Señor, para honra y gloria suya, que salgan solamente palabras de vida para vida de los labios de él. Que usted, Señor, le llene con el Espíritu Santo y que a cada uno de nosotros nos redarguya, nos inste para que podamos, Señor, más que nada estudiar cada día con más ahínco, pero esperar, Señor, siempre que en nuestro corazón habite usted de tal manera, Señor, que pueda llenarnos todo nuestro cuerpo, todo nuestro vaso, Señor. Nos ponemos en sus manos de amor, oh Dios, y pedimos influencia de lo alto, que los ángeles acampen alrededor nuestro y que todo lo que se haga y diga sea para honra y gloria suya. Amén. Todo esto lo pedimos y agradecemos, siempre deseando que se haga su voluntad. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Amén.
Como siempre, estamos reunidos acá para estudiar la palabra del Señor y pues pedimos su dirección, pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros y que el Espíritu Santo nos pueda dar esa convicción de pecado y nos pueda también guiar hacia los pies de la cruz del Calvario. Para aquellos que nos están viendo en su casa, tenemos en la pantalla el versículo bíblico que es la lectura bíblica de este tema, y en realidad no será solamente un tema porque es un poco difícil cubrir todas las aristas que este tema tiene. En Isaías capítulo 26 y el verso 13, nosotros leemos lo siguiente. Isaías capítulo 26 y verso 13 dice allí: Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos encomendamos a tu nombre. Repito, Isaías 26:13, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Este versículo va a ir tomando cada vez más relevancia a medida que nosotros vayamos desarrollando este tema. Este tema que vamos a desarrollar el día de hoy tiene como título Agenda Globalista, Principio y Fin. Aquellos que están en su casa pueden ver en la pantalla ese slide donde está el tema Agenda Globalista, Principio y Fin. El versículo bíblico que leímos en Isaías 26:13 en realidad era una profecía, y como toda profecía tenía un cumplimiento local e inmediato. Esto fue algo que sufrió el pueblo de Israel, pero las profecías también, así como tienen un cumplimiento local e inmediato, tienen un cumplimiento global y futuro. Así que hoy en día nosotros podemos ver el cumplimiento global y futuro de esa profecía de Isaías cuando dice: otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Hoy en día podemos ver que el mundo, tanto secular como religioso, está siendo dominado por otros señores que realmente no son Jehová de los ejércitos. Hoy en día se habla mucho acerca de la globalización, se habla mucho acerca de una agenda globalista, y es que hay una diferencia entre esas dos cosas. Nosotros vamos a analizar este tema, del cual, como dije antes, mucho se ha hablado al respecto desde una perspectiva geopolítica, económica y social. Nosotros vamos a trascender esa esfera de lo geopolítico y vamos a trascender a una esfera espiritual, a una esfera donde nos vamos a basar en la palabra de Dios. Porque hoy en día hay muchos buenos analíticos que analizan el tema desde una perspectiva política, pero que analizarlo desde una perspectiva bíblica y espiritual. Por supuesto, esto nos llevará un poco de tiempo. Nosotros vamos a dividir este tema en algunas secciones y vamos, por supuesto, a tocar algunos aspectos de la geopolítica. Vamos a tocarlos en una forma superficial, porque si bien es cierto, son importantes. Si bien es cierto, son indicadores de dónde estamos, lo más importante para nosotros es un así dice Jehová. Vamos a analizar el tema desde la perspectiva de un Dios todopoderoso. Con toda seguridad, nosotros podemos decir que
estos tiempos que nosotros estamos viviendo, los describió el Mesías, nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Los describió y los describió en el libro de Mateo, el capítulo 24 y el verso 8. Quisiera que abrieran la palabra en el libro de Mateo, el capítulo 24 y el verso 8. En mi Biblia leo Mateo 24, verso 8, dice: pues todas estas cosas son principio de dolores. Todas estas cosas que estamos viendo hoy en día son principio de dolores. Hermanos y amigos, nosotros podemos ver cómo el enemigo se está posesionando del mundo. Podemos ver muchas tragedias, muchas situaciones que han traído dolor a la raza humana. Y el Señor Jesucristo dice que esto es únicamente el principio. Es decir, faltan cosas peores que nosotros vamos a ver, que van a afectar a toda la raza humana. Pero gracias a Dios, sus promesas son fieles y Él ha prometido proteger a su pueblo. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le aman y le temen. La palabra de Dios dice: tu pan y tus aguas estarán seguras. Así que, si bien es cierto, el Señor Jesucristo dijo, esto es principio de dolores, nosotros podemos estar confiados en que el Señor Jesucristo nos va a proteger. Saben, hoy en día, todo el mundo sabe que hay tres grandes potencias que se disputan la hegemonía mundial. Es decir, que se disputan el control y el dominio de la humanidad. Esas tres grandes potencias de todos conocidos, Estados Unidos, China y Rusia, son países donde hay muchos, pero muchos adelantos científicos y tecnológicos. Pero quisiera tocar específicamente el caso de Rusia. Rusia no siempre fue una gran potencia como la conocemos ahora. Si nosotros nos remontamos en la historia y nos vamos a mediados del siglo XVI, nosotros veríamos una Rusia empobrecida, una Rusia donde el pueblo aguantaba hambre, una Rusia retrasada en relación al resto de Europa. Europa estaba teniendo un despertar científico, tecnológico, había mucho progreso en Europa occidental, mientras Rusia se estaba quedando retrasada, estaba empobrecida, sin tecnología. Pero en ese entonces surge un zar, y un zar es un gobernante, un líder, un gobernador que ha sido designado por la Iglesia Ortodoxa como el líder máximo de esa gran nación conocida como Rusia. Allí aparece un hombre que hace historia. Su nombre es Pedro y se le conoce como Pedro el Grande. Este hombre vivió en Rusia entre los años de 1672 y 1725. Y como dije, era zar de Rusia. Pedro se hizo acompañar de muchos consejeros que venían de Europa occidental. Algunos venían de Alemania, otros venían de Suiza, y estos tuvieron una gran influencia en el pensamiento de Pedro el Grande. Ellos le contaban que Europa era diferente, que había progreso, que había tecnología.
Y esto despertó un gran interés en Pedro el Grande. Despertó el deseo de ir y conocer. Pero él tramó una estrategia y armó un séquito aproximadamente de 250 personas. Estas personas iban bien vestidas, con mucho dinero, con muchas joyas, pero él iba prácticamente disfrazado en medio de todos esos personajes, y él iba como un cualquiera, como un ciudadano más de la calle, y se fue con ellos a conocer Europa. Hubieron ciudades que realmente lo impactaron, como Hamburgo y otras ciudades más, donde él aprendió mucho acerca del desarrollo que tenían esos países, especialmente acerca del desarrollo militar, del desarrollo naval, ya que él quería construir una naval poderosa para que Rusia fuera un país poderoso. Pasó el tiempo y después de eso, debido a que hubo un complot en Rusia, hubo un grupo que quiso tomar el poder, Pedro el Grande se vio obligado a regresar a Rusia, pero regresó con mucho conocimiento, regresó con el deseo de cambiar aquel país, de hacerlo un país progresista, tecnológica y científicamente. Pedro regresó y empezó a cambiar las ciudades, pero especialmente se dedicó a construir una ciudad donde él puso en práctica todo lo que había aprendido. Y esa ciudad se conoce con el nombre de Leningrado hoy en día. También se le conoció en aquel momento como San Petersburgo. Esa ciudad hoy en día es visitada por muchos turistas. Mucha gente quiere ir allí porque allí se ve una ciudad bellísima, una ciudad diferente de lo que era Rusia en aquel momento. ¿A qué voy con todo esto? Amigos, hermanos, Pedro el Grande tuvo que salir de su palacio, tuvo que salir de su país para conocer el mundo entero, para conocer los avances tecnológicos y científicos. Pero a diferencia de él, tú y yo ahora podemos conocer las últimas noticias del mundo, podemos conocer los últimos adelantos tecnológicos y científicos al alcance de nuestra mano. Nosotros podemos con estos aparatos conocer cómo se encuentra el mundo, y eso lo debemos a que la ciencia y la tecnología han avanzado, pero también a un proceso que se le llama proceso de globalización. Este proceso de globalización es muy importante que nosotros lo conozcamos. Algunos no podemos definir ese concepto. La verdad que es un concepto bastante amplio. En sus pantallas aparece un concepto de lo que es la globalización. El concepto dice, me voy a permitir leerlo para ustedes, dice: la globalización, en ocasiones denominada mundialización, es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo los mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales. El concepto es todavía mucho más amplio, mucho más abarcante, pero creo que con esto va a quedar claro cuando nosotros hablamos de globalización. Ahora, este proceso de globalización tiene características principales. Entre esas características principales, nosotros podemos ver que esa globalización tiende
a un libre comercio, a una industrialización, a un sistema financiero mundial, a una globalización de la economía, a una conectividad y telecomunicaciones, a un movimiento migratorio y a un nuevo orden mundial. Esa es la tendencia de este proceso de globalización. Esas son las principales características. Y aquí podríamos pasar discutiendo cuáles son las ventajas y las desventajas. Déjenme decirle que mi opinión muy personal es que ese proceso de globalización es algo natural, es algo que se tiene que dar con el desarrollo de las sociedades. Prácticamente es algo natural que se va desarrollando con la humanidad misma. Hay dos grandes perspectivas de cómo se inicia este proceso de globalización. Nosotros podemos estudiar y algunos historiadores nos llevarán hasta el principio donde se formaron las primeras sociedades que eran dedicadas a la caza y a la agricultura. Y cómo estas sociedades fueron evolucionando, fueron desarrollando y se fueron interrelacionando unas con otras. El comercio creció hasta llegar a la Edad Media, cuando la ruta de la seda era importante, cuando se hizo la imprenta, etcétera, etcétera. Y el proceso de globalización va unido al proceso de desarrollo científico y tecnológico. Yo veo muchas ventajas en él y también algunas desventajas. Pero ahora la pregunta es, si el proceso de globalización es algo que trae ventajas al mundo, y podríamos mencionar muchas, por ejemplo, hoy estamos tan bien interconectados que un cirujano podría hacer una cirugía a distancia. Un paciente que esté en un lugar remoto podría ser operado por un sistema robótico que está siendo dirigido por un cirujano que está a miles de millas de distancia. Japón es uno de los países que está muy adelantado en todo esto, pero entonces se preguntarán, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con la globalización? Hermanos y amigos, el problema no es con la globalización. El problema es cuando existe una agenda globalista. Una agenda globalista. ¿Qué quiero decir con eso? El problema es cuando existe un proyecto definido que tiene objetivos definidos por cumplir para lograr dominar y controlar la humanidad. Esta agenda globalista se aprovecha de todo este proceso para ejercer un control sobre la humanidad. Y ustedes se preguntarán, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿de dónde salen esas ideas de tener una agenda globalista? Yo quisiera, hermanos y amigos, que nosotros nos fuéramos al libro de Job, el capítulo 1, el libro de Job, capítulo 1. El libro de Job lo vamos a encontrar antes de Salmos y vamos a buscar allí el capítulo 1 y el verso 6. Dice la palabra de Dios, Job 1:6, aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante el Señor. Y entre ellos vino también Satán. Y el Señor le preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor diciendo, de recorrer la tierra y de andar por ella. La palabra de Dios nos escribe que hay un concilio universal
donde los representantes de los diferentes mundos habitados se presentan delante de Dios, y viene allí también Satanás. Satanás llegó allí a ese lugar porque él estaba representando a la tierra, porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, al pecar no se dieron cuenta que estaban cediendo a Satanás la representación de la tierra, estaban cediendo al principado de la tierra. Adán y Eva estaban allí en la tierra y estaban supuestos a ser los líderes, los representantes de la humanidad, pero cuando pecaron, el representante llegó a ser Satanás. Y aquí Satanás se presenta a este concilio, que obviamente no fue realizado en el templo de Dios en el cielo, fue realizado en algún otro lugar, porque Satanás ya había sido arrojado del cielo, no podía entrar allí. Pero bien, lo importante es que Satanás contesta la pregunta del Señor. Cuando el Señor le pregunta de dónde vienes, Satanás dice que viene de andar la tierra y de caminar por ella. Viene de andar por todo el globo terráqueo. Viene de andar por todos los lugares donde existía humanidad. Ahora, mi pregunta es esta: ¿será que Satanás estaba tomando unas vacaciones en la tierra? Como nosotros solemos hacer, vamos a otros países, a otros lugares, a tomar vacaciones y descansar. No, mi amigo y mi hermano, no tenemos que ser tan inocentes para creer que Satanás simplemente estaba disfrutando de los paisajes de la tierra. Satanás estaba ya ejerciendo una agenda globalista. Estaba recorriendo la tierra para ejercer control, dominio sobre la raza humana. Porque eso es lo que siempre él ha querido, tener un control total de la raza humana. Y él no lo hace únicamente en forma personal y directa, sino que él utiliza a sus agentes humanos acá en la tierra. Él tiene agentes que están dirigidos directamente por Satanás, que responden a sus intereses. Y esa gente es la que ha creado una agenda globalista para controlar y dominar el mundo. Hermanos, amigos, los globalistas tienen como objetivo crear un nuevo orden mundial de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su propia cosmovisión. Los globalistas están trabajando y trabajando muy duro, y no en este momento. Esto es una agenda que se ha venido desarrollando a través de los siglos. Esta agenda tiene mucha historia, y nosotros podemos preguntarnos en esta mañana: ¿quiénes son los principales actores de esta trama? ¿Cuáles son los eventos más importantes para que se concretice esta agenda globalista? En la pantalla podrás ver cuáles son los eventos para lograr una agenda globalista. Allí dice una globalización y concretar un nuevo orden mundial. En primer lugar, los eventos importantes son crear la necesidad de que exista un orden mundial. Crear la necesidad de que exista un nuevo orden mundial. Me preguntarán, ¿cómo se puede crear esa necesidad en la humanidad? Miren, hay axiomas, hay pensamientos que siempre el enemigo y sus agentes en la tierra han usado. Uno de esos axiomas, uno de esos pensamientos de ellos es: crea el caos o la crisis para sacar el orden. Estos agentes han llevado a la humanidad a una crisis. Esa crisis la podemos ver en muchas dimensiones. Tenemos en el momento una crisis económica. Tenemos en el momento una crisis de epidemia. Tenemos una crisis de salud. Y tenemos también una crisis climática.
tenemos una crisis social. Entonces, estas crisis cuando se crean estas crisis, también van creando la necesidad de un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de los diferentes países se dan cuenta que sus gobernantes no son capaces de darle solución a estas crisis. Los gobernantes de los países no son capaces, y vemos que la gente pone sus esperanzas en los nuevos presidentes, pone su esperanza en los partidos políticos, pero les pregunto, ¿ha terminado la violencia en tu país? No. A pesar de ese presidente que tienes, la pobreza sigue, la violencia sigue. Entonces se crea esa crisis para que el mismo ciudadano esté pensando en que necesitamos un nuevo orden mundial. Necesitamos un ente que gobierne a todo el mundo. Necesitamos leyes que sean aplicables a todo el mundo. Entonces, estas crisis, hermanos y amigos, han sido provocadas por estos globalistas, por estos que tienen esa agenda globalista. Entonces, se crea la necesidad de un nuevo orden mundial. Como evento número 2 tenemos aquí la globalización de protocolos y normas de bioseguridad. Hoy en día, con el problema que tenemos, el problema de salud, creo que todos entienden a qué me refiero. Con ese problema se han creado protocolos para tratar esta situación. Y se está queriendo globalizar ese ese intento de inmunizar a todo el mundo. Y todos sabemos qué es lo que están utilizando para inmunizar al mundo. Están utilizando lo que ellos llaman una vacuna. Que yo le voy a ser honesto y sincero, si nosotros analizamos ese concepto desde una perspectiva histórica, nos vamos a dar cuenta que eso no es una vacuna. Eso es una terapia genética experimental. Y no me voy a cansar de repetirlo. Es una terapia genética experimental. Están tomando al mundo entero como conejillos de India en un laboratorio. Entonces se quiere globalizar esos protocolos, esas medidas y también normas de bioseguridad. ¿Qué queremos decir con esto? Hoy en día, tú todavía puedes viajar a ciertos países haciéndote un test, que ya todos conocemos cuál test es. Pero en un futuro cercano, y ya se está aplicando en algunos países, se va a requerir que tú vas a portar un pasaporte que se le llama pasaporte de inmunidad, pasaporte verde, pasaporte de bioseguridad. Esas normas van a ser globalizadas. No va a haber país que se escape, no va a haber raza, cultura que se escape de todas estas medidas, porque eso es parte de esta agenda. Otro evento importante es que se van a ver una globalización de las leyes para la preservación del medio ambiente. Como dije anteriormente, estamos en una crisis medioambiental y no vamos a discutir aquí en este momento de dónde vienen esas crisis, si son provocadas o son naturales, pero sí las leyes para preservar el medio ambiente se van a globalizar, van a abarcar a todo el mundo. Un ejemplo de eso podría ser, a través de esta crisis sanitaria que hemos tenido, de esta crisis de epidemia que hemos tenido, a la cual yo le llamo, no le llamo pandemia, sino plandemia, porque para mí es un plan bien orquestado. El mundo entero se dio cuenta de que cuando los seres humanos estuvieron encerrados
el medio ambiente mejoró. ¿Por qué? Porque no habían carros en las calles tirando polución. El ambiente mejoró. El agua se purificó en ciertos lugares. Entonces queda demostrado que el hecho que los seres humanos descansen, que el hecho que los seres humanos se retiren de los lugares de trabajo, purifica el ambiente. En el futuro nosotros vamos a tener leyes que nos van a obligar a quedarnos en casa para purificar el medio ambiente. Otra de las cosas es que se va a globalizar la educación. Nosotros ya hemos escuchado que se viene programando una reunión a nivel mundial para globalizar la educación. Por los medios de comunicación masiva sabemos quién propone ese nuevo pacto educativo mundial. Recuerda eso, y si no te queda claro, busca información. El nuevo pacto educativo mundial. ¿Quién lo propone y qué se propone en sí? Esta educación va a abarcar al mundo entero y va a introducir nuevos conceptos de moral. Nuevos conceptos que ya se están aplicando, que ya se están esparciendo en las aulas de clase, tales como son la ideología de género, el feminismo, y todo eso va a abarcar al mundo entero. Detrás de todo eso hay objetivos que cumplir, de los cuales, como dije al principio, voy a tocar superficialmente porque cada uno de estos temas es tan profundo. Y aquí nos estamos profundizando, hermanos, en realidad en las tinieblas. Esto es como entrar a un lugar donde hay neblina, y esa neblina cada vez se va haciendo más espesa, más profunda y más profunda. Vamos profundizando a esas tinieblas que en realidad son tinieblas satánicas, las que maneja esta agenda globalista. La otra cosa que se va a dar, otro evento importante, es que va a haber una globalización del sistema económico. Para que esto se dé, hay otros eventos corolarios que tienen que darse. Por ejemplo, hoy en día nosotros manejamos el papel moneda, pero llegará el momento en que el papel moneda va a desaparecer y el mundo entero va a usar una criptomoneda, es decir, una moneda virtual como las que existen hoy en día. Muchos conocen, creo que la más conocida es el Bitcoin, pero hay otras monedas, otras criptomonedas, y esto se va a justificar con la bandera de que si no hay papel moneda, los crímenes se van a reducir, los robos se van a reducir, el lavado de dinero va a ser muy difícil y aún más el esparcir virus se va a reducir. Porque cuando tú tocas las monedas, cuando tú tocas el papel moneda, estás allí dejando virus y gérmenes. Entonces se nos van a plantear todas esas ventajas para poder establecer este sistema económico global. Y estoy seguro que el 99% de los ciudadanos, el 99% de la raza humana va a estar totalmente de acuerdo con que estos eventos se den, porque solo van a ver sus ventajas, pero no van a ver más allá de esas ventajas. En este sistema económico global, hoy ya se habla claro de que va a ser un capitalismo inclusivo. Y ustedes saben de dónde salió esa idea de un capitalismo inclusivo. Afuera el socialismo, afuera el nuevo liberalismo, neocapitalismo, afuera todo otro sistema. Se va a tratar de un capitalismo inclusivo.
Es decir, un capitalismo que propone favorecer a todos por igual, que los beneficios del capitalismo van a llegar a todos los niveles de la sociedad. Eso es lo que se propone. Y para ello se necesita un sistema cuántico financiero globalizado. Cuando hablamos de un sistema cuántico, estamos hablando de un sistema que va a emplear un tipo de computadoras diferentes a las que nosotros tenemos. Van a ser computadoras cuánticas, es decir, que van a tener una capacidad de información, de retener información sorprendente como nunca jamás nosotros lo hemos visto. Y también en ese nuevo sistema económico globalizado se nos habla de una renta universal. Es decir, que todas aquellas personas que no tengan trabajo, porque va a haber grandes cambios en el mercado laboral debido al empleo de la robótica, debido al empleo de la inteligencia artificial. Muchos de nosotros nos vamos a quedar sin trabajo porque los robots nos van a sustituir. Entonces se propone que para aquellas personas que se queden sin trabajo van a recibir una renta básica universal. Es como uno de esos tantos estímulos que hoy en día hemos recibido. Y se propone una cantidad mensual para que tú puedas cubrir todos tus gastos, gastos de vivienda, gastos de alimentación, gastos médicos, y en sí, al final, todo esto nos va a querer llevar a eso que ha propuesto el Foro Económico Mundial, que se realiza cada año. El último fue realizado en una ciudad conocida como Davos, en Suiza. Y ellos llegan a la conclusión que cuando todo esto simplemente nos dicen a los seres humanos, no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Ese es el logo principal. Esa es la bandera de batalla del Foro Económico Mundial. No tendrás nada, pero vas a ser feliz. Yo creo que nadie puede ser feliz sin que pueda autodeterminarse. Dios respeta la autodeterminación de las personas y de los pueblos. No importa que vaya a veces en contra de su voluntad, Dios siempre ha respetado la autodeterminación de los pueblos. Pero cuando se llegue a este momento, los pueblos no van a tener autodeterminación, porque será un ente mundial que va a controlar. Va a ser un sistema el que va a dictar las leyes económicas, las leyes sociales que nos van a gobernar. Los países van a perder su individualidad y todo en aras del bien común. Refiriéndome, y quizás con esto vamos a terminar por ahora, porque el tema es extenso, no hemos cubierto ni siquiera, diría yo, el 5% de este tema. Así que yo los voy a invitar a que estén pendientes de la próxima edición. Pero voy a terminar únicamente con esto de la renta básica universal. Y van a ver que eso no es el plan de Dios. Todos estos eventos que hemos mencionado no son el plan de Dios. Es decir, son eventos, parte de una agenda anticristiana. Aquí podemos ver la acción del anticristo, porque hoy en día muchos están esperando que aparezca un hombre en Israel y que le van a llamar el anticristo. No, el anticristo ya está acá, como dijo el apóstol. Muchos anticristos han salido a través del mundo y esta agenda globalista está siendo llevada por anticristos. Anticristos son muchos y sabemos cuál es el original y principal anticristo. El principal anticristo es Satanás.
Ese es el principal anticristo, porque se opone a Cristo. La palabra anti quiere decir que es alguien que se pone en el lugar de. Pretende ser. Y ese es Satanás. Ahora bien, les decía que todo esto es anticristiano. Y vamos a ver nada más el caso, por ejemplo, de la renta básica universal. ¿Cuál ha sido el plan de Dios? Génesis capítulo 3, verso 19. Porque esta renta básica universal va a ser dada como un estímulo mensual y mensual. Dios no quiere personas que no trabajen. Dice Génesis capítulo 3, verso 19, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo te volverás. El plan de Dios no es que un gobierno nos mantenga. El plan de Dios no es que recibamos una renta básica universal, sino el plan de Dios es que trabajemos y nos ganemos el pan con el sudor de nuestra frente. En el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, vamos a buscar el libro de Segunda de Tesalonicenses, que está antes de los libros de Timoteo, y allí vamos a buscar el capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Ese libro lo van a encontrar entre Efesios y Timoteo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 10. Dice el apóstol: aún estando con ustedes, los amonestamos así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El plan de Dios, el plan divino, es que nosotros trabajemos para ganarnos el pan nuestro de cada día. El plan divino no es ninguna renta básica universal. Hermanos y amigos, quiero terminar con esto. Ustedes han visto hacia dónde vamos. Han visto que Jesucristo le llama a esto principio de dolores. Pero quiero decirles que aunque las cosas se pongan más y más difíciles, y llegará el momento en que va a parecer que estos globalistas han triunfado, al final no triunfarán. El libro de Apocalipsis, el capítulo 17, y esto lo vamos a seguir repitiendo a través de esta serie. Dice Apocalipsis 17, el último libro de la Biblia, verso 14, dice: ellos, yo pondría aquí, ellos, aquellos que son instrumentos de Satanás en esta tierra, aquellos que están proponiendo esta agenda globalista, ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es decir, van a hacer guerra contra Jesucristo y contra sus discípulos amados aquí en la tierra. Van a hacer guerra contra la iglesia. Y dice: ellos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor les dé paz, que el Señor traiga shalom a su vida. Vamos a terminar con una palabra de oración. Recuerden este tema titulado Agenda Globalista, Principio y Fin. Es una serie, así que continuaremos. Vamos a arrodillarnos los que puedan y los que no puedan. En señal de adoración y reverencia les pido que inclinen su rostro. Padre eterno, le damos gracias por su amor y su misericordia. Le damos gracias porque usted en su palabra nos da la seguridad
que usted obtendrá la victoria en esta batalla. Pero ahora, Señor, queremos pedirle que usted obtenga la victoria en nuestras vidas. Padre, que nosotros podamos ser vasos limpios, que podamos ser vasos vacíos, vacíos del yo, vacíos del egoísmo, vacíos del pecado, para que usted nos llene con el poder de su Espíritu Santo y podamos estar preparados para ese gran día, Señor, cuando usted regrese en las nubes de los cielos para rescatar a su pueblo, de la opresión a la cual está siendo sometida en este mundo. Oh Padre, bendiga a cada uno de nuestros oyentes, bendiga a ellos y a sus familiares. Quédese con nosotros, que sus ángeles, Señor, estén con nosotros, que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario lave nuestras almas, nos purifique y así purificados podamos ser recipientes dignos del poder del Espíritu Santo. Quédese con nosotros en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador personal, Jesucristo. Amén. Amén.